Queridas amigas y amigos de Actualidad con Alexis Ortiz, en este programa que vamos a ver ahora, el luchador por la libertad de Cuba, Diego Suárez, nos dice que la situación en Cuba es tan desesperada que él vaticina una muy pronta rebelión popular. Vamos a verlo. Y si les gustan estos programas, por favor, suscríbase a nuestro canal. Bienvenidas amigas y amigos a Actualidad con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com, este portal de servicio a nuestra gente venezolana y latinoamericana. Hoy vamos a hablar sobre Cuba, ese país tan querido, tan íntimo a nosotros, que además vive una tragedia muy parecida a la nuestra y que está realmente frente a la posibilidad de entrar en una transición hacia la democracia. Sobre eso vamos a hablar con un cubano muy representativo, muy emblemático, un empresario cubano, de esos empresarios que le dedica tiempo y dinero a la lucha por la libertad de su país. Se trata de don Diego Suárez, que además trabaja o estimula unas fundaciones, Inspira América, con otro cubano muy chévere, Marcel Felipe, que está en el Consejo Cubano por la Libertad. Diego Suárez. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Alexis. Te agradezco mucho la oportunidad de estar en este tan escuchado y visto programa. Gracias, hermano querido. Tienes. Para mí es un placer y un honor. Muchas gracias. El honor es nuestro, hermano. Cuéntanos un poco antes de comenzar el programa, porque sabemos que tú fuiste amigo de un cubano legendario en la lucha por el rescate de la libertad de Cuba y que trabajaste mucho con él, lo apoyaste mucho. Oye, no te estoy, perdóname, Alexis, no te estoy escuchando bien. Tienes que hablar un poquito más alto. ¿Cómo no? Bueno, repito, tengo por sabido que tú fuiste muy amigo y colaborador y apoyo de Jorge Mascanosa, un cubano legendario que luchó muchísimo por la recuperación de la libertad de Cuba. ¿Qué recuerdas de Jorge Mascanosa tú, Diego? Bueno, de Jorge Mascanosa no tengo que recordar nada porque me acuerdo de todo. Si pudiera yo resumir mi recuerdo de mi querido amigo y hermano, no solamente de lucha, sino en los ideales que teníamos. Jorge Mascanosa fue sin lugar el personaje más importante hasta este momento que hemos tenido en el destierro cubano. Fue el hombre capaz de crear las condiciones para aglutinar una serie de ideas que había que presentar, había que llevar adelante, y era un patriota de unas condiciones inconmensurables. Yo tuve el placer de conocerle siendo él muy joven. Mi hermano mayor lo conocía de niño, era hermano amigo de la familia. Mi hermano Héctor, que ya falleció, y Héctor es quien me trae a Jorge aquí a la oficina cuando yo estaba muy activo en los negocios y a ver de qué manera yo podía darle una mano en esta cuestión. Él vino con un proyecto que era formidable. Te estoy hablando de a finales de 1979. Y me presentó el proyecto de cómo poder sacar la causa de Cuba de la calle 8, así me lo explicó. Y llevarlo, qué maravilla, ¿no? Interesante, interesante. Hay que sacar la causa de Cuba de la calle 8 y llevarlo a Washington para que tuviera dimensiones internacionales y nosotros hacer exactamente igual que lo que hacían los judíos y crear un lobby que fuéramos capaces de llegar de que la causa nuestra se hiciera oír internacionalmente, y a través de Washington ese era el camino ideal. A mí me pareció una quimera, me pareció algo, pero él me convenció, tenía un poder de convencimiento formidable porque era un verdadero patriota, Alexis. Te puedo garantizar y puedo certificar que entre los miles de cubanos que hemos estado en todas estas luchas por conseguir la democracia y la libertad para Cuba, después que estos sinvergüenzas la secuestraron a principios de 1959, el líder idóneo que hubiéramos tenido un éxito enorme. Y te digo más, estoy absolutamente seguro y estuve convencido, y así traté de que se investigara, porque fundamos la fundación en 1980. Éramos 5 personas solamente, los fundadores.
¿Quiénes eran, Diego? ¿Quiénes eran esas 5 personas? Pero me recuerdo de Feliciano Foyo. Estaba Feliciano Foyo, que ya falleció. Estaba Raúl Masvidal, que todavía vive. Habían 2 señores más, que no me acuerdo de los nombres. No los tenía a mano, no sabía que además de Mascanosa y tú. Pero bueno, fundamos la fundación y la misión nuestra fue precisamente poder conseguir los recursos financieros para poder iniciar esta. Porque en esa época, Jorge, todavía, fíjate que si era un patriota increíble. Estaba saliendo de ser un vendedor de leche, porque era lechero de MacArthur, y estaba comenzando su negocio que estaba empezando la corporación de Church and Tower con otros socios de Puerto Rico, y estaba comenzando, y a pesar de eso no dejó de la mano la causa de la libertad de Cuba, y la llevaba en el alma, la llevaba en el corazón, era un patriota increíble. Y entonces pues nada, aportamos los recursos necesarios para iniciar esa nueva aventura, porque ya habíamos recorrido muchas cosas tratando de conseguir la libertad de Cuba, que eran por otros medios, eran por los medios armados y demás, con comandos L y todas esas cuestiones, pero Jorge tenía una visión diferente y logró, y llegamos a ser un poder formidable dentro del medio en que nos desenvolvimos, y llevamos nuestra causa a Washington, y no solamente acá a Washington, sino a todos los países de América Latina. A mí me tocó en América Latina precisamente hacer todas las relaciones, por las relaciones de mi negocio. El negocio era simplemente el negocio nuestro, el negocio mío, que establecí en 1961 y que lo establecí en Cuba en 1956. Era de programas de mecanización para la caña de azúcar, mecanización y transporte. Y por cuestiones de eso ya nosotros estábamos, las corporaciones se habían desarrollado muy bien internacionalmente, teníamos un nombre formidable, económicamente estábamos muy bien y las corporaciones estaban prósperas. Y por lo tanto, pues yo decidí que sí, que tenía que darle un total y un apoyo irrestricto a Jorge con las ideas que tenía, y siempre pensando en el regreso a la patria. Bueno, y además se demostró, Diego, que el señor Mascanosa tenía razón, porque la comunidad del exilio cubano adquirió poder en Washington y en Florida y en New Jersey y en otros sitios, y se convirtieron en una comunidad realmente influyente en los Estados Unidos. Sí, tuvimos mucho éxito y planificamos todo. Inclusive teníamos establecido ya un programa para la reconstrucción de Cuba en el momento que refundáramos la nueva república. Todo lo teníamos planificado. El grupo que luego después éramos la junta de directores, la constituíamos más de 40 y pico de directores. Déjame decirte que para ser miembro de la junta de directores había que aportar no menos de $10,000 al año. Si no, no podía ser miembro porque necesitábamos dinero, y así se financiaba, porque si en algo siempre estuvimos de acuerdo, que no era una organización partidista de ningún partido político, sino que era una organización netamente patriótica. Incluyente. Trabajábamos con los republicanos y trabajábamos con los demócratas. Pero también en América Latina tuvimos muy buen apoyo de muchos gobiernos que eran demócratas cristianos. En esa época, cuando yo empecé a hacer nuestra política internacional para poder llevar la causa de Cuba a todos los niveles que necesitábamos, el apoyo de los países, sobre todo de América Latina, que todos, absolutamente todos, eran aliados de la tiranía castrocomunista. Ahora fíjate tú, después que desaparece el señor Mascanosa, tú sigues en la lucha, sigues pendiente, no solo de la lucha de la gente del exilio, sino de la gente que lucha allí, la oposición dentro de Cuba, y apoyas y ayudas financieramente a los grupos de oposición en Cuba. ¿Cómo ha marchado eso? Sí, indiscutiblemente lo que te estaba diciendo, déjame terminar. Rebobinar.
de lo que te estaba explicando, tuvimos éxito en América Latina, visitamos, yo conseguí reuniones con todos los presidentes, no una vez, muchas veces. Con tu presidente Carlos Andrés Pérez nos reunimos 3 o 4 veces y así sucesivamente con todos. Lo mismo cuando el primer presidente que electo después de Pinochet fue la primera. Patricio Aylwin. La primera delegación que recibió fue la nuestra en el Palacio de la Moneda. Nos reunimos en Argentina. En fin, con todos los presidentes de América Latina, sobre todo en Centroamérica, hicimos muy buen trabajo. En el Caribe y en Estados Unidos, como es natural, estábamos organizados de manera que teníamos un poder formidable en lo que era la política norteamericana. Trabajábamos con los congresistas que eran demócratas y los que eran republicanos. Por suerte tuvimos que el presidente Reagan se unió a la causa nuestra y logramos, que fue el primer triunfo importante de la fundación, fue establecer Radio Martí. Y ahí se creó y en 1985, el 20 de mayo de 1985, salió al aire por primera vez Radio Martí porque habíamos estudiado y sabíamos que Castro había tenido un éxito relativo al principio de la mal llamada revolución, porque fue un secuestro de la República, no fue revolución, y fue por las armas, no fue, allí nadie eligió lo que Cuba está padeciendo hoy, ni el sistema tampoco. Pero bueno, el caso es que si en algo tuvo éxito Fidel Castro y su camarilla, fue encerrar todas las comunicaciones al exterior para que no saliera la verdad de lo que estaba aconteciendo en Cuba, que fueron ríos de sangre, fueron miles de fusilados. Pues yo estaba allá, no me lo contaron. Yo salí de Cuba, déjame decirte, y este no es un programa para hablar de mí, pero me lo has preguntado, en 1965, el 15 de mayo, 15 días después del fracaso del desembarco de Bahía de Cochinos. Yo estaba en Cuba y yo viví, era un hombre ya hecho y derecho, tenía mi negocio en Cuba también, estaba próspero. O sea, que tú viviste esa orgía de sangre que fueron los fusilamientos sin juicio. Sí, eso fue terrible, terrible. La persecución al principio de 1959, cuando Castro, en definitiva, habilidosamente y muy inteligente, porque era el genio del mal, consiguió de que todo el mundo entregara las armas, que armas para qué, y que Cuba para los cubanos, y que se iba a restablecer la Constitución del 40 y que antes de 18 meses, no antes, pero nunca después de 18 meses se harían elecciones generales, libres y secretas. Y después dijo elecciones ¿para qué? No, sí, luego después lo dijeron primero los secuaces de él, porque él preparaba a la gente para que hablaran por él y luego después él seguía lo que el pueblo le pedía. Pero él mismo era quien organizaba todo. Yo tuve, en fin, no te quiero decir suerte, ni mala suerte, ni buena, ni mala, pero sí conocí a Fidel Castro primero cuando era estudiante y después que bajó de la sierra también. Hasta el año 61 yo estuve y lo conocí, estuve en reuniones con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde participaba él y participaba los comandantes de la sierra, que la verdad era una vergüenza una vez que uno los conocía a fondo y sabía, uno no entendía cómo era posible que el pueblo de Cuba estuviera tan ciego pero bueno, son realidades de la historia y mira dónde estamos. Y después en el transcurso, exactamente, eso es lo que te quería remarcar. En el discurrir, en el transcurso de la dictadura, tú has seguido luchando, apoyando los grupos internos de Cuba para el rescate de la libertad. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros en la Fundación Nacional Cubano-Americana, déjame terminarte rápidamente porque sé que en la radio y en los programas el tiempo se nos va sin darnos cuenta. Nunca habíamos planificado en la fundación, lo teníamos planificado todo, como te decía antes, pero desgraciadamente no habíamos nunca pensado en que Jorge Mascanosa nos iba a faltar. Y Jorge Mascanosa era un hombre más joven que yo. Yo era mayor que él, como es natural.
Él siempre me quiso mucho, llegamos a tener una hermandad porque tuvimos muchas horas de vuelo juntos. Yo aporté para poder llevar a eso el avión de la corporación mía, que era un jet con piloto y copiloto para ir directamente y hacer bueno, todo. La fundación tenía un avión que era el de Diego Suárez. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que, en definitiva, Jorge Mascanosa, yo sostuve siempre que fue asesinado por el régimen de Fidel Castro. Yo estaba muy cerca de Jorge y yo sabía de todo, en lo personal, en lo privado, en la familia, en todo. Sabía cómo se comportaba, dónde iba, cómo era, todo. Teníamos una relación muy, muy, muy estrecha y nos teníamos un afecto formidable porque nos queríamos mucho, pero vaya, de buenas a primeras, pues se empezó a sentir mal, tuvo un asunto de cáncer en la próstata, que en definitiva no era, pero después de eso, pues contrajo unas complicaciones que, como es natural, yo estoy absolutamente seguro que fue mandado a asesinar por el régimen. Inclusive, déjame decirte algo que nunca he dicho públicamente, yo le propuse al comité ejecutivo, que éramos entonces todavía, después de la muerte de Mascanosa, que contratáramos a una de las principales compañías investigadores de asesinatos en el mundo. Pensamos en Scotland Yard, pero nunca estuvieron de acuerdo, no quisieron hacerlo y la familia se opuso, porque yo quería que se hiciera una investigación para poder denunciar al mundo el asesinato de Fidel Castro, exactamente qué está pasando ahora con Putin y la gente que Putin asesina. Así pasaba en Cuba. Después de eso, pues, nosotros decidimos pues abandonar la fundación y yo decidí ya retirarme de la fundación, pero para gran sorpresa mía, otros fundadores y la mayoría de los directores pues se separaron también porque el hijo de Mascanosa pues había decidido cambiar la línea de la política que teníamos establecida y el comité ejecutivo pues ya no tenía esa autoridad. Yo me separé, pero bueno, no nos quedó otro camino que yo al ver, y como es natural que tantos directores y fundadores se separaron, éramos 20 y pico de los fundadores y directores, porque los troquis era otro comité, y entonces pues fundamos el Consejo por la Libertad de Cuba, y luego después, chico, hace 3 años, tuve el privilegio del director más joven que teníamos en aquella época, que se llamaba Marcel Felipe, el más Gran joven, cubano. muy jovencito, Marcel Felipe. Entonces, pues me invitó a que fundáramos la Fundación Inspire América, y tengo el privilegio de haber fundado con Marcel Felipe la Fundación Inspire América para seguir precisamente los principios que Jorge nos puso en el corazón y en la mente de todos los que éramos sus colaboradores y sus asesores. Sí, señor. Ahora fíjate tú, perdona que te interrumpa, mi querido Diego Suárez. En estos 2 minutos que nos quedan, háblanos un poco qué pasaría en Cuba si desaparece el dictador Raúl Castro. Porque es que en este momento en las redes sociales se especula mucho la posible muerte del déspota. Entonces, si eso fuera cierto, ¿qué pasaría en Cuba? Bueno, en Cuba nadie tiene la bola de cristal. Yo creo que antes que el dictador desaparezca, va a venir una rebelión popular que está muy cerca de que suceda. ¿Cuándo va a suceder? No se sabe. La fecha no se sabe, no se puede decir, pero todas las condiciones están creadas porque ya el pueblo ni cree en nada de lo que diga el gobierno. Ya la voz popular ahora dentro de Cuba, que quieren hacer el cambio de moneda, ya la voz popular dice: no queremos cambio de moneda, lo que queremos es cambio de sistema. Están dolarizando la economía en Cuba, ¿no? Algo así. Sí, pero todo eso son parches, todo eso son curitas que no van a resolver nada. El sistema se ha demostrado en 60 años que cada vez está peor. Lo que comenzó medianamente bien, hoy ha ido empobreciendo, y hoy es un país paupérrimo, un país mendigo, un país que desgraciadamente está carente de todas las libertades y se mantiene simplemente exactamente igual que pasa en tu país, en tu querida Venezuela, nuestra querida Venezuela, porque yo soy muy pro venezolano también, y lo que sucede en Nicaragua, por la fuerza, por las armas,
un grupo de hombres mantiene de rehenes a todo un pueblo, como sucede en Cuba. Recuérdate que en Cuba hay dentro de la isla 11 millones de cubanos y más de 3 millones de cubanos en el destierro. Suponiendo que el 10% apoyara la dictadura, ya tú sabes la enormidad de cubanos que estamos en contra Sí, de lo que es señor. la tiranía. Las mayorías populares en Cuba están Sí, ansiosas señor. de Bueno, un mi cambio. querido Diego, nos atropelló el tiempo, suele ocurrir. Fue un gran privilegio haber conversado contigo y con ustedes, mis queridas amigas y amigos que tuvieron la paciencia y la gentileza de escucharnos y vernos. Muchas gracias a Diego Suárez y a ustedes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.